ahí empezó la edad dorada de Honda. Los ómnibus General Motors eran muy costosos de adquirir. La única empresa que podía adquirir a grandes cantidades esos ómnibus era la Honda. Compraban básicamente los últimos modelos que salían en el mercado americano. Llegaban también a comprar algunos ómnibus usados. En aquella época las leyes del Ministerio de Transporte permitían que se adquirieran ómnibus usados en origen. Hoy en día eso está totalmente prohibido, pero en aquellos años sí. Entonces, la gran parte de la flota de Honda estaba basada en los ómnibus General Motors, porque era la única empresa que los podía mantener. Eran carísimos de comprar, eran carísimos de mantener, tanto en consumo como en repuestos. Claro, era otro Uruguay también. No era el país que conocemos hoy en día, donde los combustibles son caros. En aquella época muchas empresas mantenían ómnibus con motores a nafta. Entonces, acá eran motores diésel, en aquella época eran nuevos. Entonces, también por ese lado, no había un problema de conseguirle repuestos, no se escatimaba en gastos. Honda no era una empresa que buscara lo barato. Honda buscaba algo que remarcara su imagen en contraste de las empresas que había acá. Entonces, eso le ayudó a tener una imagen de estatus alto, donde siempre eran los mejores ómnibus, las mejores rutas. Y eso le permitió ir ganando mercados hasta llegar de forma muy rápida, porque no fue en muy pocos años, que Honda se terminó apoderando de todo lo que era el interior del país. Llegaba a los 19 departamentos y había un solo departamento que, si bien pasaba por ahí, porque no podían saltarlo, pero nunca lo tuvo como destino, que era Canelones. Honda jamás tuvo terminales en Canelones. Ellos pasaban de largo por Canelones, pero nunca lo tuvieron como destino. Eso tenía una razón de ser, que era la empresa Zita. La empresa Zita, si bien básicamente era una competencia de Honda, había una especie de acuerdo entre ambas empresas y no competían directamente entre sí. A donde la Zita operaba, Honda no se metía, y viceversa. Por supuesto que la empresa Zita era una empresa muchísimo más chica, o sea, no le hacía sombra a la Honda. Bueno, a lo largo de los años, la empresa fue metiéndose en otras áreas también, que no la vinculaban directamente con los ómnibus. Todo era por un tema de intereses económicos. Por poner un ejemplo, la Honda en cierta manera financiaba la pavimentación de las rutas y caminos, porque eso también la ayudaba a no destruir sus propias unidades. O sea, los ómnibus se deshacían andando en trillos, que era lo que había en aquella época. Entonces, era necesario para la empresa Honda asegurarse que sus ómnibus anduvieran en vías donde estuvieran en buenas condiciones, rutas que estuvieran pavimentadas, mejorar la caminería, mejorar los puentes. Eso aseguraba que el transporte fuera más seguro, que fuera más eficiente y que además dañara menos lo que era el patrimonio de Honda, que eran sus ómnibus. A lo largo de la historia, Honda también fue creciendo hacia otros panoramas, o sea, se empezó a involucrar en otros aspectos, siempre más o menos vinculado al transporte o al turismo. Honda empezó a operar como una empresa turística, básicamente, entonces ofrecía paquetes turísticos. En determinado momento terminó comprando a la empresa Causa. La empresa Causa era una empresa aérea que en un momento era la única que competía contra la empresa Pluna, que era propiedad estatal. La empresa Causa era privada. La diferencia que tenía con Pluna era que Pluna utilizaba aviones que aterrizaban, digámosle, y Causa utilizaba aviones que acuatizaban, o sea, acuatizaban, mejor dicho, sobre las aguas del puerto de Montevideo. La empresa Causa fue una empresa que tuvo muchas dificultades económicas y en determinado momento la termina comprando la Honda. Si bien en un principio Honda siguió utilizando esa faceta tan conocida de Causa, que era los hidroaviones, con el tiempo eso se cambia y pasan a ser aviones terrestres que aterrizaban en Carrasco y competían directamente contra Pluna. El interés de Honda de mantener también una empresa de aviones era
hacer una fuerte competencia contra, o sea, pasó de competir dentro del mercado local a competir también con el mercado extranjero. Competía contra aerolíneas argentinas, competía contra empresas del extranjero. Más allá de que Causa, el servicio que tenía, era un servicio muy inferior a lo que era Pluna, y Honda tampoco nunca pensó competir a gran escala contra Pluna ni contra aerolíneas argentinas. Era solamente abarcar otra parte del mercado. En esa misma sintonía, Honda pasa a encargarse, en un momento se crea una empresa de alíscafos. Habían dos empresas de alíscafos acá en Uruguay, Alíscafos Belt y Alimar. Honda era dueña de Alíscafos Belt. Alimar era argentina, era una empresa argentina que operaba el corredor Buenos Aires-Colonia. Entonces, también en ese sentido, Honda, que tenía desde que su creación conexión con Colonia, utilizaba en gran parte sus propios ómnibus para hacer una combinación en Colonia con el alíscafo y también con los aviones. Porque posteriormente, ya por los años 70, la empresa Causa deja de operar en Montevideo y la pasan a operar desde Colonia y la transforman en la empresa Arco. Era lo mismo, digámosle que fue la continuación de Causa. De esa manera Honda se aseguraba operar la vía terrestre, que operaba ampliamente y con lujo en todo el país porque era la empresa más grande, operaba en parte una vía fluvial, solamente entre Montevideo y Colonia, y también operaba en parte una vía aérea. Además de eso, Honda incursionó en otras actividades que siempre tenían que ver con el turismo o vinculadas a lo que era su área de autobuses. En los años 40, cuando UTE hace excavaciones en la zona de Daymán, no encuentran hidrocarburos, pero terminan encontrando aguas termales. Entonces, Honda, que era muy rápida para los negocios, decide hacer un complejo turístico, hacen un hotel, que existe todavía en día, y empiezan a implementar un servicio turístico para la explotación de esas aguas termales. O sea, es que se crean las termas del Daymán. Posteriormente, bueno, las termas del Arapey y las termas del Almidón también. Honda siempre estuvo vinculada a todo lo que era más o menos lo que hace Buquebus ahora. O sea, si bien la operativa principal son los ómnibus, no son ajenos a lo que es la realidad general del país.